Bienvenido a un vídeo más, probablemente el vídeo en el que más información he tenido que buscar para poder diseñarlo y dejarlo todo bien acotado para que entiendas cuál es la causa más común de tu dolor lumbar. Y no es la hernia discal. Suscríbete, y ya no lo digo más, para poder apoyar este canal para que siga subiendo contenido de mucho valor que te puede ayudar a comprender de cierta manera qué es lo que puedes hacer o no para recuperarte de un dolor de espalda. Seguramente pienses que la causa más común de tu dolor de espalda es simplemente que hay una sobrecarga muscular o que te duele la espalda porque tienes una hernia discal. Somos de extremos, o sea, una cosa o la otra, pero realmente la causa real es lo que te voy a explicar hoy aquí. No te puedes imaginar la de veces que hablo con personas con dolor de espalda y que todos me suelen describir siempre esto. Y por supuesto esto está apoyado en un estudio de hace unos pocos años donde se hace una clasificación del dolor lumbar. Vamos a hacer una pirámide más o menos perfecta. Esto es mayor porcentaje y esto es un menor porcentaje. Aproximadamente la mayoría, según las guías clínicas de siempre, aproximadamente un cacho bastante gordo, el 90% se debe a dolor lumbar inespecífico, o del inglés non-specific low back pain. Y esto es el 90% aproximadamente, del 90 al 90 y pico por ciento, la causa de tener dolor. Y de cada 100 personas, 90 estarían dentro de este grupo. Es decir, aquí es donde se engloba el mayor número de casos de dolor de espalda. Esto es referido para zona lumbar. Luego tenemos un porcentaje que es el dolor lumbar específico, donde aquí entrarían dolor radicular y radiculopatía. Por simplificarlo mucho, aquí es cuando tienes dolor y en una radiculopatía, además de dolor, también tienes pérdida de la función, es decir, pérdida de fuerza. Y esto es en torno al 5-10% de los casos aproximadamente. Luego tenemos un porcentaje que es inferior al 1%, donde estaríamos hablando del síndrome de la cola de caballo, fracturas, tumores, etc. Entonces, ¿dónde está la causa que explica tu dolor? Ese dolor que sobre todo duele mucho por las mañanas, rigidez, que se te queda en tu zona lumbar o puede ser que baja un poquito por la pierna. Estaríamos aquí. Pero es que ocurre una cosa, me he quedado con el porcentaje del dolor lumbar inespecífico, ese 90% del que hablábamos, donde antiguamente siempre se hacía esta clasificación. No sabemos exactamente cuál es la estructura que te está generando el dolor, por lo tanto te metemos como en un cajón desastre. Aquí te dejamos y vas a tener tratamientos del tipo medicación, que si vas a rehabilitación y demás. Cuando se suele recomendar que hagas un poquito de ejercicio, que eso está bien, que te cuides, perfecto. Y es que dentro del dolor lumbar en específico hay distintas causas. Síndrome facetario, dolor de la articulación sacroiliaca, incluso ahora el dolor vertebrogénico, que es la vértebra la que produce el dolor. Pero llegamos al más común de todos, que es el dolor discogénico. Como su propio nombre indica, lo que te quiere decir es que el origen del dolor o la estructura en este caso implicada en esa producción de dolor sería el disco intervertebral. Si en este caso te hicieran una resonancia se verían hallazgos degenerativos que correlacionarían con el tipo de síntomas que estás teniendo, que ahora te explicaré cuáles son. Y sí que es cierto que no siempre un daño está relacionado con la estructura, pero existe una relación muy directa, es decir, hay más probabilidad de que desarrolles dolor discogénico si hay una degeneración visible en el disco intervertebral. Y el dolor es de tipo normalmente nociceptivo, aunque puede ser también neuropático, dependiendo sobre todo de la gravedad. Breve resumen, existen 3 tipos de dolor y un cuarto que sería el mixto, que es nociceptivo, neuropático y nociplástico. Pues el nociceptivo, que está relacionado con la estructura, pues es el más probable dentro de esta categoría. ¿En qué poblaciones afecta más este tipo de dolor? Normalmente en adultos jóvenes, puedes ir desde los 20 pocos años, lo más probable es que esté entre los 35 y los 50, pero también puede verse en adultos mayores. Puede afectar tanto a personas deportistas como no deportistas, aunque en los deportistas sobre todo está muy relacionado también con deportes de impacto. El deporte de impacto no es malo, te veo venir, lo único que hay más estadística dentro de esa familia de deportes. Deja un comentario si tienes alguno de estos síntomas en tu dolor de espalda, porque muy probablemente tengas dolor discogénico lumbar. El dolor característico es principalmente rigidez en tu zona lumbar, dolor, puede ser difuso, en cinturón, puede bajarte al glúteo, también te puede bajar por la parte posterior de la pierna, llegando hasta la rodilla, pero no pasando de la rodilla. Ya después te voy a explicar un test para ver si puedes comprobar también por tus propios medios si tienes dolor discogénico. Si se produce lo que se conoce como centralización de síntomas, podríamos estar hablando
casi seguro, en gran totalidad, si cumples todo esto y además el test te sale positivo, tienes dolor lumbar discogénico. Características muy típicas: rigidez por la mañana, recién levantado, te notas muy rígido, sobre todo te molesta mucho más la flexión que la extensión lumbar. Digamos que por las mañanas está mucho más acentuado ese dolor y cuando empiezas a hacer movimiento mejora. ¿Y por qué pasa esto? Un momento. Tu disco intervertebral por la mañana tiene más presión porque ha habido un aumento de agua. Al haber estado durmiendo por la noche sin recibir presión axial sobre los discos, se llenan de agua. Al estar degenerado, el disco intervertebral no es capaz de contener ese aumento de presión y esto es lo que explica que a primeras horas de la mañana tengas más dolor y que, curiosamente, mejoras con el movimiento. Otro también muy típico es que me duele cuando estoy tumbado en la cama y me muevo. Eso es uno de los que también la gente suele reportar muy bien. No quiere decir que te duela durmiendo, sino que cuando me muevo duele. Otro clásico es tiempo sentado. Nosotros cuando estamos sentados, nuestro disco intervertebral recibe más presión que cuando estamos de pie. Entonces, al estar tiempo sentado, digamos que el disco no tiene la capacidad de poder estabilizar ese aumento de carga. Y esto explica por qué tiempo sentado es peor. Normalmente cuando te pones a caminar o te tumbas, la sintomatología mejora. Y uno que también es muy determinante relacionado con el tiempo sentado es: estoy tiempo sentado y el cambio de estar sentado a ponerme de pie y dar los primeros pasos también duele más. Y conforme vas haciendo movimiento, disminuye el dolor. La flexión lumbar, de hecho, muy probablemente el dolor discogénico ha podido venir también por esa rotura de anillo fibroso y normalmente el mecanismo siempre suele ser la flexión lumbar. Esto no quiere decir que la flexión lumbar sea mala, pero como también sabemos que por estructura la parte posterior del disco intervertebral está menos fuerte que la parte, digamos, anterior, cuando tenemos dolor discogénico, pues bueno, la flexión lumbar molesta más. Hay más, pero estas serían las características más clave que explican el tipo de dolor que estás sintiendo, que en este caso sería dolor discogénico. Para que se produzca un dolor, tu sistema nervioso central tiene que considerar que la información que le llega por parte de las fibras nerviosas nociceptivas es lo suficientemente relevante como para producir dolor. Y esto se debe a un conjunto de factores. Pero sí que es cierto, y aquí en el dolor discogénico coge mucho peso, es que al haber esa degeneración, sí que a más degeneración aumenta más las probabilidades de tener ese dolor en tu zona lumbar. Así que te voy a explicar cómo se produce el mecanismo fisiopatológico del dolor discogénico. Me toca dibujar. Bueno, ya tenemos el dibujo, mejor o peor, pero por lo menos te va a ayudar a tener una visión general de la estructura del disco intervertebral. Por un lado tendríamos aquí, que sería la vértebra, y aquí el disco intervertebral como las dos grandes estructuras que se van entrelazando entre sí. Esta estructura funcional, cuando recibimos carga, nos permite generar movimiento segmental. Esto genera estabilidad y nos permite, en definitiva, que ese movimiento segmental genere un movimiento como, por ejemplo, pues cuando caminamos o cuando saltamos. Esto que vemos en color azul sería la placa terminal o la placa base. El propio disco tiene dos partes principalmente diferenciadas, como anillo fibroso que recubre las paredes del disco intervertebral y el núcleo pulposo. La placa terminal está principalmente formada por fibrocartílago, o sea, hay colágeno, también hay agua. El núcleo pulposo, que principalmente está formado por agua y proteínas disueltas, y el anillo fibroso está formado por colágeno. Debemos entender que cuando se produce una degeneración del disco hay una íntima relación con que se pueda producir dolor. Y debemos entender que la degeneración es que hay un fallo en el metabolismo del propio disco intervertebral y por eso se degenera. Normalmente, y el más importante de todos, es la falta de movimiento, porque ¿sabes cómo se nutre un disco? Cuando recibimos carga, toda esta zona de por aquí está llena de vasos sanguíneos, sobre todo la placa terminal sí que llega mucho más aporte sanguíneo y llega también terminaciones nerviosas. Boli rojo, vasos sanguíneos, boli verde, terminaciones nerviosas. Entonces, esta zona sí que está inervada y el disco intervertebral no, solo un poquito en su última capa, en la capa más externa, tanto por capilares sanguíneos como por terminaciones nerviosas. Pero en un disco sano nunca llega adentro. ¿Cómo se nutre el disco? Cojo el boli negro. Se nutre a través de la compresión, a través de el impacto, a través de
la carga compresiva, la carga axial sobre nuestra columna. Por eso es importante el movimiento y es uno de los factores que si te mueves es menos probable que el disco se degenere, porque lo que ocurre cuando un disco se degenera es lo siguiente. Cuando un disco pierde su metabolismo, lo que ocurre es que en un intento de reparación mandan más células proinflamatorias a la zona, van más terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos que lo que hacen es entrar al interior del disco. Es al final un intento desesperado por intentar repararlo. Esto es un problema, porque lo que va a producir precisamente es que haya más sensibilidad en la zona junto a esas células proinflamatorias que se meten dentro del disco, y esto por lo tanto es un caldo de cultivo muy bueno para producir dolor. Tienes que entender que tú puedes tener degeneración discal y no tener dolor. Recuerda que es un conjunto de factores los que determinan si se produce dolor o no. Pero sí que es cierto que ante un dolor discogénico el factor estructural tiene mucho peso, más del que nos pensábamos, la verdad. En esta imagen puedes ver la diferencia entre un disco sano y un disco degenerado, como lo que acabo de explicar, la diferencia que hay en ambas imágenes. ¿Vale? Pues esto es la razón por la que tú tienes dolor discogénico y por qué te duele la espalda, tienes esa rigidez por la mañana, ese dolor cuando pasas tiempo sentado, se debe principalmente a esto. ¿Cómo sé si lo tengo? Si cumples con los síntomas que te he explicado antes, lo más probable es que sí que puedas tener dolor discogénico. Pero es que existe una regla diagnóstica que puede confirmar de que tengas dolor discogénico, y es si se produce la centralización de síntomas. Si realizamos movimientos de repetición, tanto en extensión lumbar como en flexión lumbar, normalmente la extensión lumbar suele funcionar mejor, y tú sientes un dolor que te baja por la pierna hasta la rodilla y el dolor luego se te centra solo en la zona lumbar, estaríamos hablando de este fenómeno y por lo tanto podríamos corroborar ya casi al 100% de que tu dolor es discogénico. Vale, Alfonso, genial. Tengo dolor discogénico. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es la solución a este problema? Si sabemos que principalmente es un problema metabólico del disco, lo que hay que hacer es recuperar ese metabolismo sano del propio disco intervertebral, y eso se produce principalmente a través del movimiento, haciendo que el resto de tus sistemas funcionen correctamente, entrenando tu músculo, generando estabilidad en la zona, movilidad en las zonas donde haya restricción de movimiento, y eso te va a permitir poder reducir ese dolor. Así que después de todo lo que te he estado contando, de cuál es la causa de tu dolor, la más común, cómo se produce, cuáles son los síntomas, todo, y decirte cuál es la solución a nivel general, te voy a dar una pequeña solución específica. Te voy a enseñar 3 ejercicios explicados por los que puedes empezar a reducir el dolor discogénico. Maniobra del hundimiento abdominal o abdominal hollowing. Lo que hacemos es nos situamos boca arriba. Yo sí que recomiendo siempre con las piernas flexionadas. Una de las manos va a ir a tocar la zona abdominal y la otra la vamos a situar detrás. Lo que buscamos aquí es principalmente a la hora de hacer una activación que no haya movimiento de la pelvis. Esta mano nos va a servir de chivato y con la otra vamos a palpar la zona muscular que queremos trabajar para notar más trabajo. Entonces lo que hacemos aquí es cojo aire y cuando lo suelto no muevo la pelvis y noto el trabajo en la parte inferior. Aquí principalmente trabajamos oblicuo interno, transverso abdominal, musculatura que estabiliza la zona lumbar, muy bueno para, sobre todo si tenemos alguna protusión hernia discal. Y en este ejercicio, principalmente, los errores que se suelen cometer es modificar la pelvis al hacer el ejercicio, suelto aire y aplasto mi mano, un error muy típico. Y otro muy claro es que cojo aire y suelto poquito. La idea aquí es soltar el aire por la boca como si empañáramos un cristal, pero tenemos que llegar hasta la fase final, hasta que me quedo sin aire, porque de esa manera lo que vamos a hacer es notar el trabajo de oblicuo interno y transverso abdominal, que son musculatura que lo que hacen es ayudar en la expulsión de aire. Nos interesa trabajarla para poder también reducir el dolor lumbar. Ejercicio de coactivación abdominal. Lo que hacemos de esta manera es simplemente en esta posición, lo que hago es cojo aire y en el momento en el que lo suelto, llevo mano con pierna contraria y mientras suelto el aire hasta que me quedo sin él, hago la presión mano contra la pierna, pierna contra la mano y descanso. Puedo repetir para trabajar la misma zona muscular abdominal
varias veces la misma posición o puedo ir alternándolas. Voy cambiando. Importante en este ejercicio que soltemos el aire a la vez que hago la fuerza, porque vamos a notar más activación, más coactivación en toda nuestra zona abdominal. Ejercicio de la concha, un ejercicio donde vamos a trabajar principalmente glúteo medio, rotadores de cadera externos. Para este ejercicio lo que hago es, me tumbo y en esta posición lo que hago es, justo me palpo detrás del trocánter mayor, de este huesecito que tenemos aquí, subimos la rodilla ligeramente respecto, la de arriba respecto a la de abajo, aguanto y bajo. Es un ejercicio que hay que hacerlo muy lento, sintiendo el trabajo en esta zona. Subo lentamente, aguanto y bajo. Para dar un poquito más de intensidad en este ejercicio, puedo poner la goma justo por encima de las rodillas, ¿vale? Y de esta manera vamos a dificultarlo. Subiríamos aquí y bajo. Un error muy común, y me sitúo de otra manera para que lo puedas ver, es que abrimos pero rotamos la pelvis. Esto es un error porque lo que estamos haciendo es perder la efectividad del trabajo de la musculatura que nos interesa. Entonces es muy importante que incluso con la mano que nos palpamos, mantener la pelvis adelantada, hago el ejercicio lento, noto el trabajo a nivel de glúteo y bajo. Pues nada, hasta aquí el vídeo, que este ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero espero que te haya aportado mucha luz acerca de uno de los más que probables dolores que puedes estar sintiendo ahora mismo. Suscríbete al canal si quieres que siga subiendo otras causas sobre dolor en tu zona lumbar. También habrá algún vídeo que haré sobre cervical y, como siempre, pues ejercicio y mucho más valor para ayudarte a eliminar el dolor de espalda. Nos vemos en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.